Ok, vamos a la Biblia. Génesis 10, del 8 al 9 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahvé, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahvé. La palabra poderoso es el Strong 1368 y se dice en hebreo Gibor o Gibor. Y Gibor, cuando usted busca lo que dice Gibor, le da otra referencia, el 1397. Pero Gibor significa guerrero, tirano, campeón, jefe, gigante, poderoso, fuerte y valiente. Pero dice que Gibor viene de 1397. Entonces, 1397 se dice Geber. Y Geber viene de 1396. Pero Geber por sí solo significa un hombre o un guerrero valiente, una persona o un hombre poderoso. Pero si vemos el 1396, que dice Gabar, se fija como Gibor, Geber y Gabar se parecen. Gabar es lo más primitivo de todo, es la base de esa palabra y significa ser fuerte, prevalecer, actuar insolentemente, exceder, confirmar, ser grande, ser poderoso, reforzar y ser más valiente. Entonces, bajo este concepto de la palabra poderoso, pudiéramos decir que Nimrod, que por cierto la palabra Nimrod significa rebelde, porque dice que cuando él nació iba a ser llamado el rebelde. Podemos decir que Nimrod era un hombre guerrero, tirano, campeón, jefe, un gigante, un poderoso, un fuerte, un valiente, uno que prevalece, un insolente, uno que se excede y uno que refuerza. Y vamos a ver esa misma cita en otras versiones. Mire, esta es la versión del Nuevo Mundo, esta es la de los testigos de Jehová. Dice, y Cus llegó a ser padre de Nimrod, y él dio comienzo a lo de hacerse un poderoso en la tierra, y se exhibió como un poderoso cazador en oposición a Yahvé. Cuando dice delante, significa no que iba caminando adelante de él, sino que se ponía enfrente de él, y se oponía a Yahvé. Como un poderoso cazador en oposición a Yahvé. Por eso hay un dicho como Nimrod, poderoso cazador, en oposición a Yahvé. ¿Ve? Los testigos de Jehová la tienen más clara. Y la versión Kadosh dice, Cus engendró a Nimrod y él comenzó a ser un gigante sobre la tierra. Y fue un cazador gigante y un cazador de gigantes delante de Yahvé. Por eso la gente dice como Nimrod, un cazador gigante delante de Yahvé. Si mezcláramos todas las versiones que leímos, entonces diríamos que Nimrod era un poderoso gigante que estaba en oposición a Yahvé. Génesis 10:10 dice, y fue el comienzo de su reino Babel. El comienzo de su reino fue Babel. O sea, ahí empezó. Luego tuvo la ciudad de Erec, luego Akkad, luego Calne en la tierra de Sinar. Y luego se fue a otro lugar, al lugar de Asiria, y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, que está entre Nínive y Cala, la cual es una ciudad grande. Nimrod descrito por Jaser 7:23. Y Cus, el hijo de Cam, hijo de Noé, tomó una esposa en los días de su vejez, y ella le dio un hijo, y llamó su nombre Nimrod, diciendo, en este tiempo los hijos de los hombres empezaron a rebelarse y transgredir en contra de Dios. O sea, se gozó de tener un hijo que dijo, este es el tiempo donde con Nimrod todos se van a rebelar contra Dios. Esa era la actitud de Cus. Y el niño creció y su padre lo amó demasiado porque era el hijo de su vejez. Mire, esto está bien tremendo. Las vestiduras de piel que Dios había hecho para Adán y su esposa cuando salieron del jardín fueron dadas a Cus, porque luego de la muerte de Adán y su esposa, las vestiduras fueron dadas a Enoc, el hijo de Jared. Y cuando Enoc fue llevado por Dios, se las dio a Matusalén su hijo. Y en la muerte de Matusalén, Noé las tomó y las trajo al arca y estuvieron con él hasta que salió del arca. Y cuando salían, Cam le robó las vestiduras a su padre Noé y las escondió de sus hermanos. Y cuando Cam engendró a su primogénito Cus, le dio las vestiduras en secreto, porque acuérdense, se las había robado. Y estuvieron con Cus muchos días, y Cus también las guardó de sus hijos y sus hermanos. Y cuando Cus engendró a Nimrod, le dio estas vestiduras por su amor por él. Y Nimrod creció, y cuando tenía 20 años se puso las vestiduras. Y Nimrod se hacía fuerte, como Sansón, cuando se ponía las vestiduras. Y Dios le daba poder y fuerza, y era un poderoso cazador en la tierra. Sí, era un poderoso cazador en el campo. Cazaba los animales y construía altares y ofrecía en ellos animales ante el Señor. Luego Jaser 7:44 dice, y Nimrod habitó en Sinar y reinó seguramente y peleó contra sus enemigos y los subordinó.
y prosperó en todas sus batallas, y su reino se hizo muy grande, y todas las naciones y lenguas oyeron de su fama, y se reunían hacia él, y se inclinaban a la tierra y le traían ofrendas, y se hizo su señor y rey, y ellos habitaron con él en la ciudad de Sinar, y Nimrod reinó en la tierra sobre todos los hijos de Noé, y ellos estaban todos bajo su poder y consejo. Y toda la tierra era de una lengua y de palabras de unión, pero Nimrod no anduvo en los caminos del Señor, y era más malvado que todos los hombres que fueron antes que él, desde los días del diluvio hasta esos días, y se hizo dioses de madera y de piedra, y se inclinó a ellos, y se rebeló en contra del Señor, y enseñó a todos sus súbditos y a la gente de la tierra sus malvados caminos. Dice el libro de Jacer 9:21, y todos los príncipes de Nimrod y sus grandes hombres tomaron consejo juntos, Fut, Misraim, Cus y Canaán, con sus familias, y se dijeron el uno al otro, vamos y construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos famosos. ¿Ve? ¿Quiénes hicieron la torre de Babel entonces? ¿Todos los hombres que existían? No, nada más los descendientes de Cam. Ok, el propósito de la torre era llegar a los cielos para establecer los dioses falsos de los hombres en lugar del Elohim verdadero. Nimrod llevó a los babilonios a que adoraran a los astros y a las potencias de los cielos, es decir, el sol, la luna, las estrellas y los planetas. Cuando sus seguidores fueron dispersados entre las naciones, se llevaron con ellos esos pensamientos. Es por eso que nos encontramos con pirámides en culturas tan distintas como los egipcios, los mayas, los aztecas y los incas. Luego de la caída de la Torre de Babel, Nimrod edificó nuevas ciudades, extendió su reino hasta Asiria, y los hijos de Cam viajaron a los continentes de Asia, África y Europa, en donde sea que iban, implantaban la costumbre de adorar al diablo en la forma de serpiente o del dios del sol. La adoración al sol es la adoración a Satanás. Dijimos que Satanás se disfraza de muchas formas para ser adorado. Bueno, entonces la escritura habla mucho sobre la adoración al sol. El dios del sol es el diablo. Clemente de Alejandría dice que los ángeles caídos enseñaron a los hombres el uso de los encantamientos mágicos que forzarían a los demonios a obedecerles. Esto quedó sembrado en egipcios, persas y babilonios. Nimrod, llamado Ninus por los griegos, fue receptor de este conocimiento, y con ello hizo que los hombres se apartaran de adorar a Dios y se metieran en diversas supersticiones erráticas, y comenzaron a ser gobernados por las señales de las estrellas y en los movimientos de los planetas. Eso está en los reconocimientos de Clemente, capítulo 4, verso 26. Como Nimrod entonces no pudo matar a Elohim con la Torre de Babel, se determinó a sustituirlo a los ojos de los seres humanos y se convirtió en un antimesías. Un antimesías es uno que se opone al Mesías o uno que trata de imitarlo o de suplantarlo. El libro de Apocalipsis menciona la visión que tuvo Juan de una mujer encima de un dragón vestida de púrpura y escarlata, con una lectura en su frente que decía: un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Esa Babilonia la Grande es el sistema religioso que Satanás inventó en Babel, y hoy vamos a hablar sobre él. ¿Cómo inició? En su libro Las dos Babilonias, Alexander Hislop enseña que Satanás decidió iniciar un sistema religioso oculto en la ciudad de Babel, con el cual controlaría al mundo. Un sistema en el que la gente podría creer y matar por él y hasta morir por él. Para introducir a la gente a esta religión usó dos personas, que son Nimrod y Semiramis. El nombre del dios del sol en Babilonia se llamaba Bel, y en hebreo le decían Baal. Significa señor, amo o dueño. Era el esposo de Astarot, a la que también le decían Istar. Bel, o Baal, era considerado el jefe de todos los dioses. Nimrod fortaleció su poder sobre sus súbditos al hacerse a él mismo el sumo sacerdote de Baal. La religión que Nimrod y Semiramis dirigían era una versión modificada de la adoración a la serpiente, que Caín y sus seguidores hacían antes del diluvio. En la religión de Caín, Adán y Eva eran dioses. Adán era el dios Anu y Eva era la diosa Antu, el rey y la reina del cielo. El dios principal de la religión de Caín era Baal. Esta es la religión que Nimrod abrazó y enseñó a la gente de todo su imperio. Nimrod sabía las historias detrás de las constelaciones y clamaba que era el elegido para cumplir las profecías escritas en las estrellas. Decía ser la simiente de la mujer que Elohim había prometido. Él decía: yo soy la simiente de la mujer. Claro. Debido a su poder y autoridad, la gente pensaba
que Nimrod era el salvador prometido de la humanidad. Con esta confianza del pueblo, Nimrod los manipuló para hacer su voluntad y que pensaran que él tenía el poder de dar vida eterna o condenación eterna. Para ellos, Nimrod era casi un dios y muchos lo adoraban como Dios. Nimrod fue el artífice principal de cambiar una relación vertical uno a uno con Elohim y la cambió por una relación horizontal basada en religiones, dependiente del autoproclamado mediador, o sea, él, entre Elohim y los hombres, un culto idólatra a la personalidad de Nimrod. En pocas palabras, y lo mencioné hace un momento, Nimrod es el primer anticristo. Y como todo regresa allá, y la escritura dice que Juan vio a Babilonia la Grande, entonces es posible que el verdadero anticristo que venga sea o Nimrod reencarnado o alguien realmente muy similar a Nimrod en todo lo que haga. Porque este es el patrón de conducta. Un hombre que trata de hacer algo para destruir a Dios y que dirige a la humanidad a rebelarse ante el Señor. Es el hombre de pecado. Ok, algunas prácticas de la religión de Nimrod. El celibato, los eunucos, es decir, ellos castraban a los varones. El confesionario, la crucifixión, los sacrificios de niños. Ellos también celebraban la fiesta de Istar y celebraban la fiesta del solsticio de invierno. Gloria al Señor que nada de eso hacemos ahora. Sin embargo, mucha gente todavía celebra la fiesta de Istar y la fiesta del solsticio de invierno, porque ahora Istar se llama Semana Santa y el solsticio de invierno es Navidad. Semiramis tomó el poder. La muerte de Nimrod fue una sorpresa para sus seguidores. No podían entender cómo o por qué el sumo sacerdote del dios Sol podía morir. Para ellos, Nimrod era un inmortal. Muchos de sus súbditos perdieron la fe en su héroe y el sistema religioso de Nimrod empezó a derrumbarse, con justa razón. Semiramis entonces se convirtió en la cabeza del reino, pero debido a que muchos de sus seguidores creían que Nimrod no era el Mesías que había clamado ser, Semiramis tuvo miedo de perder el control sobre ellos. Actuó rápidamente y dijo que Nimrod se había convertido en Baal. O sea, ya no era nada más el sumo sacerdote, ahora él mismo era Baal. Dijo, él se convirtió en el dios Sol y demandó que la gente lo adorara. Luego de la muerte de Nimrod, Semiramis dio a luz un bebé, un 25 de diciembre, y le puso de nombre Tamuz. Dio la noticia que el bebé no tenía padre humano porque había sido concebido por un rayo de luz que salió del sol, porque era el hijo del sol. Dijo que Nimrod había reencarnado en Tamuz, así que comenzaron a adorar al niño como el niño Dios, o el hijo de Dios. Y a Semiramis como la madre de Dios, la reina del cielo, o la Virgen Madre, porque ella decía que era virgen. Entonces, así fue como sucedió todo ese engaño. Abro Manhattan dice en el libro La Alianza Vaticano-Moscú-Washington que Semiramis declaraba ser el Espíritu de Dios encarnado en una madre humana. Su símbolo era la luna, era la Madre Virgen y pronto aparecieron por todas partes estatuas de ella cargando al pequeño niño Dios, el Dios del Sol. Entonces, ¿cuántas imágenes conocemos de una mamá cargando un bebé? Uf, muchísimas. Ayer lo decía que hasta el logo del IMSS es una mujer abrazando un bebé. Esta fue la manera que Satanás se preparó para engañar a millones a lo largo de la historia en todos los países y naciones del mundo, imitando lo que sería el nacimiento virginal del Santo Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach. Por eso entonces, hermano, acuérdese, Satanás siempre ha hecho su obra con el propósito de destruir la promesa que el Padre le dio de Génesis 3:15. Entonces, cuando el Señor le dijo, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, él dijo, ok, entonces no voy a dejar que la simiente de la mujer nazca. Por eso entonces empezó a mezclar a los seres humanos y los nefilim, etcétera, 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 para que la simiente de la mujer, que era la simiente del Mesías, no naciera. No lo logró. Entonces empezó a buscar su siguiente estrategia y dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer una religión donde me adoren a mí. Y eso es lo que ha estado haciendo. Entonces, cuando hizo este acto profano de decir que Semiramis era la madre de Tamuz y que Tamuz era Nimrod reencarnado y era Dios, y todo esto lo hizo con un propósito de que después de Babel y de todo esto se fueran a las naciones y todas las naciones tuvieran el culto a la madre y al hijo, porque a los oídos y los ojos de los seres humanos, la mamá y el hijo son las primeras personas que debes proteger. Siempre la mujer con su niño es como que lo que más ternura te da. Tú miras a una mujer sentada en la calle con un niño cargadito y te da dolor. Porque es el demonio que Satanás está manipulando tu vida. Te hace ver como que la mujer y el niño es lo más hermoso que existe en este mundo, pero es porque lo sacaron de acá. Es una manipulación demoníaca. Entonces lo hizo con un propósito, que como él sabía que el Hijo de Dios verdadero, Yeshua, iba a nacer de una mujer virgen,
Dijo, para cuando nazca aquel, yo voy a haber llenado el mundo de madres con su niño, madres vírgenes con niño, para que cuando nazca el verdadero la gente diga es uno de los otros. Y entonces el día de hoy mucha gente dice, es que Jesucristo nació de la Virgen María. Dices, pues sí, pero es igual que Tamuz y Semiramis. Entonces piensan, es el mismo. Y sí, Jesucristo y la Virgen María son Tamuz y Semiramis, pero Yeshua y María, su madre, no son Tamuz y Semiramis. Es la obra del Señor. Satanás, hermano, se aprovecha de un mandamiento para hacerlo a su manera, y los que están entenebrecidos en su entendimiento por Satanás piensan que es lo mismo. Pero el que es el verdadero Hijo de Dios ve la diferencia, porque tienes discernimiento de espíritu en tu corazón. Y sabes que la Escritura dice que es así, y Satanás hace de esta forma las cosas a su manera. Entonces no son iguales, se parecen mucho. Es como ver color blanco de Yeshua y ver color perla, que es casi blanco, pero no es blanco. Es casi igual, pero no es lo mismo. Y es de la misma forma, en el libro de Apocalipsis capítulo 6, cuando se rompe el primer sello y hay una voz, Juan escucha una voz que dice, hey, ven y mira. Él miró un caballo blanco y uno que iba montado con una corona en su cabeza, y salió venciendo y para vencer. Y él lo vio y dijo, wow, este es el Hijo de Dios. Pero ese no es el Hijo de Dios, es el anticristo. Porque al final en Apocalipsis 19, de los cielos se ve un caballo blanco, y el que va montado en él trae una corona y trae sus vestiduras, y en sus muslos dice fiel y verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Cristo, ese es el Mesías, ese es Yeshua. Pero el primero, el impostor, es igual que él. Sí lo puede ver, se parece, pero no es lo mismo. Satanás siempre hará cosas muy similares para poder engañarnos. Y engañó a tantos. Después de esto, Nimrod, Semiramis y Tamuz se convirtieron en dioses. Con el pasar del tiempo, el relato de Nimrod, Semiramis y Tamuz se convirtió en mitología, y a donde sea que iban sus adeptos, llevaban con ellos el culto al dios del sol, que había embarazado a la mujer virgen y encarnado como un bebé. El dios que vino del cielo, que hizo que una virgen concibiera, y nació en la tierra un bebé, pero el bebé es el dios del cielo tomado forma de hombre. O sea que, esto si yo no le digo que es la imagen de Satanás, va a decir, pues es Yeshua. No es el impostor. A Nimrod entonces se le conoció como An, Anu, Baal, Baco, Dionisio, Gilgamesh, Júpiter, Marduk, Moloch, Dagón, Nebrod, Osiris, Orión, Sargón, Melkart, Merodach, Chemos, Adonis, Eshmun, Dumuzi, Apolo, Helios, Ninurta, Ninus y Ra. Y de estos hay varios que están en la Biblia. A Tamuz le llamaron Adonis, Atis, Aura, Mazda, Asur, Arpócrates, Mitras, Shamash, Sol Invictus y el niño Jesús. A Semiramis se le empezó a conocer con los nombres de Afrodita, Artemisa, Atena, Acera, Astarot, Astarte, Astoret, Devaki, Diana, Ator, Hécate, Hera, Inanna, Indrani, Isis, Istar, Juno, Lilith, Neftis, Ninursa, Ninsun, Shinmu, Venus, la Virgen María y la Reina del Cielo. Cada vez que veamos Baal, Moloch, Chemos, Dagón, Merodach o el dios Sol en la Biblia, estamos hablando de... Cada vez entonces que veamos a Acera, Astarot, Astarte, la diosa luna o la reina del cielo, es Semiramis. Yahvé prohibió adorar el sol. Deuteronomio 17:2 dice, si se encuentra en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, un hombre o una mujer que haga lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, violando su pacto, y que haya ido y servido a otros dioses, adorándoles o adorando al sol o a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no mandé, y si te lo dicen y has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa. Y he aquí, si es verdad y es cierto el hecho de que esta abominación se ha cometido en Israel, entonces sacarás a tus puertas a este hombre o a esta mujer que ha cometido tal mala acción, sacarás al hombre o a la mujer y los apedrearás hasta que se mueran. Eso es lo que el Señor dijo. Entonces en Jeremías vemos la condenación de los idólatras. Fíjese lo que les iba a pasar. Jeremías 8:1 dice, en aquel tiempo, afirma Yahvé, se exhumarán los huesos de los reyes y de los jefes de Judá y de los sacerdotes y los profetas y de los habitantes de Jerusalén, y quedarán expuestos al sol y a la luna y a todas las estrellas del cielo, cuerpos celestes a los cuales ellos amaron, sirvieron y consultaron y adoraron. No se les recogerá ni se les enterrará, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Ezequiel 6:4 dice, sus altares serán asolados y sus imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan sus muertos delante de sus ídolos. La frase imágenes del sol en
La Reina Valera es una traducción que para nosotros nos hace ver como que un dibujo del sol. ¿Ha visto casas que tienen dibujos del sol? Yo me acuerdo cuando éramos niños, íbamos a Progreso a ver a mi abuelita y mi hermana siempre le daba mucho miedo esas imágenes como de, ¿cómo se llaman? De porcelana, de barro, de un sol bien feo. Que soles y lunas y que los pegan en las casas. Están horribles. Bueno, nosotros pensamos en esas imágenes del sol, pero no nada más son esas. Las imágenes del sol en realidad eran obeliscos. Esta misma cita, Ezequiel 6:4, en la versión Kadosh dice, tus altares serán destruidos y tus pilares, un pilar es una columna, para adoración al sol serán quebrados. Yo echaré tus muertos delante de tus ídolos. Los obeliscos, que son unas columnas gigantescas altas que venían de Egipto, que hay una en el Vaticano que es como un pico así grande, largo, y hay una en Washington, y hay en Buenos Aires, y en París, y en Londres. Esos son obeliscos, son adoraciones al sol, son símbolos del genital masculino. Eso es lo que significa un obelisco. Y no nada más los obeliscos picudos, pero también como las columnas como el Ángel de la Independencia. Y también los campanarios de las iglesias. Y también las iglesias con los picos que tienen esas altas como las de los mormones o las iglesias protestantes americanas que tienen mucho así un pico en mero enfrente, son especies de obeliscos, que son pilares de adoración al sol. Entonces Israel empezó a adulterar con Nimrod. Vamos a ver citas bíblicas. Mire cuántas veces la escritura dice que adulteraban con Nimrod. Jueces 2:13, abandonaron a Adonai y adoraron a Baal y a las imágenes de acera. Primero de Reyes 18:21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, síganle, pero si es Baal, pues síganlo a él. Y ya las historias bíblicas empiezan a cobrar otro valor, porque te das cuenta que el pueblo de Israel estaba adorando a Satanás. Segundo de Reyes 17:16 dice, dejaron todos los mandamientos de Yahvé tu Dios, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Jeremías 2:8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Yahvé? Y los que tenían la ley no me conocieron y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en el nombre de Baal y anduvieron tras lo que no les aprovecha. Jeremías 19:5 dice, y han edificado los lugares altos a Baal para quemar a sus hijos en el fuego como a holocaustos a Baal. Cosa que nunca mandé, ni de la cual hablé, ni me pasó por la mente, dice Yahvé. Jeremías 23:26. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño en su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Satanás, o sea, de Baal? Segundo de Reyes 1 dice, cuando el rey Ocosías cayó por el enrejado de la cámara superior de Samaria, de su palacio, yacía herido y él envió mensajeros y les dijo, vayan a consultar a Baal-Zebub, o sea, a Belzebú, o sea, a Satanás. Vayan a consultarle a Satanás, el dios de Ecrón, y pregunten si me voy a recuperar de lo que me pasó, porque se cayó de una ventana. Y luego fueron, y cuando iban de camino se encontraron al profeta Elías. Y el profeta Elías lo regresa y le dice, díganle al rey esto, ¿qué acaso no hay Dios en Israel? Por eso es que tú tienes que mandar a consultar a Belzebú, el dios de Ecrón. No será así, la cama donde estás, ya no te vas a levantar, te vas a morir. Eso está en 2 Reyes 1:6, por andar de adorador de Satanás. Israel cayó tan bajo en su idolatría que a Yahvé le decían Baal. Porque como Baal significaba dueño y señor, entonces Adonai, que significa señor, dijeron, pues Adonai y Baal es lo mismo, porque Adonai es señor, Baal es señor, pues vamos a decirle Baal. Oseas 2:16, el Señor profetiza que un día los que son la casa de Efraín que volviera íbamos a dejar de decirle los nombres de los Baales al Señor. Por eso el día de hoy dejamos de decirle los nombres de los Baales al Señor. En aquel día dice Yahvé, tú me vas a llamar Ishi, que eres mi esposo, nunca me vas a volver a decir Baali, porque yo removeré de tu boca los nombres de los Baales, y jamás serán mencionados por nombre. Y esta es una profecía que se cumplió en nosotros. Esta es una profecía para la casa de Efraín, que llega de las naciones y que ya no le habla al Señor con los nombres paganos, que creíamos que estaban bien, pero que son nombres de Satanás, como decirle Jesús y Jehová, que no son nombres que el Señor dijo. Y lo vamos a empezar a restaurar y le vamos a decir, tú eres mi amado, eres mi esposo, y te hablo como te hablaría en intimidad. Y por eso conocimos su nombre. Y gloria al Señor que nos dio esto.